Listo, pues comenzamos. Primero que nada, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Lorenzana, gerente de Mercadotecnia de Axosnet. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en nuestra Masterclass Tips para Configuración Básica de SAP Concur. El día de hoy nos acompaña Sofía García, Consulting Manager, experta en Concur, quien nos brindará algunos tips en base a su expertise. Primero que nada, contamos con el descargo de responsabilidades, donde se detalla que la información que veremos el día de hoy es información general de Axosnet. Y así también presentamos nuestros derechos reservados. Para comenzar, me gustaría platicarles un poco sobre Axosnet. Axosnet ya cuenta con más de 21 años siendo una consultoría que maneja tecnología de SAP, también conocida como SAP Partner Edge. Y contamos con más de 11 años, siendo de SAP Concur, tanto del lado de implementación, que viene siendo el lado de la consultoría, así como el lado del App Center, que es el lado de crear soluciones que complementan la tecnología de SAP. Durante estos años, Axosnet ha colaborado y generado impacto en múltiples empresas en diferentes ramos de industrias y a nivel internacional. Actualmente contribuimos con soluciones para más de 225 empresas, tanto en México, Estados Unidos, Colombia y en algunos otros países. Estamos localizados en Houston, Texas y en Monterrey, México, con proyectos a nivel internacional, como les comentaba anteriormente. Todos nuestros servicios y soluciones se encuentran certificados por el ISO 27001. Perfecto. Antes de comenzar nuestro webinar, queremos mencionar que para nosotros su opinión es muy importante. Durante la sesión, buscamos interactuar con ustedes de la siguiente manera. En la parte inferior derecha de esta sesión podrán encontrar un icono de actividades, como el que marcamos en la imagen circulando. En este podrán encontrar la sección de polls o encuestas. A lo largo de la sesión estaremos lanzando algunas preguntas para su opinión. Sugerimos mantener abierta esta herramienta, por favor. Sin más preámbulos, comenzamos con la sesión. Le cedo la palabra a mi compañera Sofía. Muchísimas gracias, Jesús. Bienvenidos a todos. Veo por ahí muchos nombres conocidos. Me da mucho gusto, pues, saludarles en esta mañana. Y bueno, como ya bien comenta Jesús, el día de hoy vamos a estar hablando de temas más relacionados a SAP Concur. Vamos a ver algunos tips para la configuración básica de SAP Concur y también para aquellos que cumplen con el rol de procesadores dentro de la herramienta. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar con la agenda. El día de hoy, bueno, a manera de contexto, vamos a hablar de los módulos de SAP Concur para después platicar sobre los tipos de roles que normalmente se manejan en Concur. El día de hoy vamos a estar hablando en específico de la parte de Expense. Vamos a ver o recordar cómo asignar roles. Yo sé que muchos de ustedes ya saben utilizar Concur, pero de repente, bueno, hay ciertas habilidades dentro de la herramienta en las cuales vamos perdiendo conocimiento. No sé, hay veces que se va gente de nuestro departamento o de la empresa y bueno, ese conocimiento pues vamos a retomarlo el día de hoy en este tipo de sesiones. Entonces vamos a ver esta parte de cómo asignar roles. Y ya una vez que tenemos bien entendido cuáles son esos roles que nosotros como clientes de Concur podemos tener o asignar a los usuarios que normalmente son del área contable o de finanzas o administrativa, ya vamos a empezar a ver ahora los tips para procesadores. Vamos a ver una funcionalidad muy interesante que se llaman los queries. Y ya para el caso de administradores vamos a ver un poquito de reglas de auditoría para refrescar ese conocimiento. Entonces, muy bien, tomen sus asientos. Esta sesión va a estar bastante nutrida de información. Si van teniendo dudas, si quieren ponerlas en el chat, probablemente no terminemos en la sesión de hoy de responderlas, pero con mucho gusto nos las vamos a llevar de tarea si no alcanzamos a contestarlas y bueno, ya les responderemos por correo electrónico. Muy bien, entonces vamos a arrancar. Primero vamos a hablar de los módulos de SAP Concur y esto a manera de contexto, digo, ya muchos de ustedes conocen la herramienta, ya la utilizan en su día a día,
Sabemos que Concur cuenta con 3 módulos principales para el control de gastos corporativos. Principalmente, pues tenemos Travel para la reserva de hoteles, de avión, de renta de auto, entre otras posibilidades, y son reservas que se mantienen en cumplimiento de la política de gastos de viaje corporativo. También tenemos el módulo de expense. El módulo de expense, pues sabemos que es para que los usuarios hagan su comprobación de gasto y asimismo que podamos realizar el procesamiento de estos gastos o de anticipos, si ustedes manejan anticipos en su herramienta. Y adicionalmente, pues también tenemos add-ons dentro de expense, ¿no? Por ejemplo, tenemos el módulo de request que nos ayuda a solicitar aprobación tanto del viaje como de anticipos y asimismo, pues bueno, hay más add-ons, por ejemplo, budget, ¿no? Entonces, el día de hoy, como ya bien les comentaba, aquí le ponemos un asterisquito a expense porque hoy nos vamos a estar enfocando a los roles y permisos dentro de este módulo. Finalmente, digo, también Concur tiene otro módulo que tal vez no está dedicado a la parte de gastos de viaje, es más dedicado al registro de facturas de proveedores. Este módulo es Invoice y dentro de Invoice también se pueden agregar funcionalidades o módulos de Purchase Request para requisición de compras y para poder generar purchase orders o órdenes de compra. Muy bien, entonces bajo este contexto vamos a iniciar ahora sí con los tipos de roles que tenemos en SAP Concur. A continuación les estoy mostrando un diagrama. A mí me gusta dividir en 2 grandes partes los permisos o roles que tenemos en SAP Concur. Del lado izquierdo, la cajita que tenemos como en color verde, tenemos los permisos básicos. Los permisos básicos son aquellos permisos que normalmente los clientes como ustedes tienen acceso a utilizarlos o a asignárselos a gente en su compañía. Normalmente pues son los roles de procesamiento, el procesador de gastos, aquellos que emiten anticipos, y también tenemos aquellos permisos que son más de administrador, que pueden relacionarse a la configuración del sistema. Muy bien, esta configuración básica comprende herramientas que podrían variar de manera más habitual dentro de su sistema y es por eso que los clientes normalmente se les da acceso a esta configuración dentro del sistema. Por ejemplo, modificar reglas de auditoría, indicadores de impuestos dentro de nuestra herramienta, cambiar aprobadores de centros de costos. Todas estas son configuraciones que ustedes pueden modificar. Obviamente, tiene que haber ahí un conocimiento previo, un entrenamiento que normalmente cuando nosotros estamos en el proyecto de implementación, se nos entrena internamente a los clientes para que, bueno, puedan utilizar o hacer estos cambios en la administración. Muy bien, entonces esos son los permisos básicos, los que pongo en la cajita en verde. Y ya del lado derecho mostramos los que son ya la configuración avanzada. La configuración avanzada la pongo en un color como más naranja, tirándole a rojito, porque normalmente no se deja abierta a nuestros clientes. La configuración avanzada, perdón, comprende aquellas que forman el core de la configuración de Concur, es decir, la configuración base del sistema. Entonces, esta normalmente, pues si le movemos alguna parte y no sabemos, pues sí es un poquito riesgoso y por eso se deja más en las manos de Concur o de un partner certificado como lo es Axosnet. Para poder modificar estas configuraciones, normalmente pues recomendamos levanta un ticket, un caso Concur o acércate con nosotros para que te podamos ayudar con estas configuraciones. Un ejemplo bien claro, por ejemplo, de cuándo yo requeriría ese tipo de apoyo es, no sé, si quieren crear una nueva compañía dentro de Concur, pues ahí tienen que habilitar realmente un proyecto de implementación para realizar esta expansión de la nueva compañía en su sistema. Otros cambios, por ejemplo, si quieren crear un nuevo grupo de usuarios, crear una nueva política, modificar un flujo de aprobación o un workflow, esto pues ya normalmente recae en un equipo que sepa por realizar la configuración más avanzada, ¿vale? Déjenme abrir aquí mi láser, hacer un poquito más, explicar un poquito mejor. Muy bien, entonces ese es el diagrama. Ahorita vamos a entrar un poquito en detalle de los permisos básicos. Como yo comentaba, pues tenemos los que son de rol de procesador. Este es, digamos, el rol que tiene en el día a día el equipo de contabilidad, de finanzas, y bueno, son roles más asociados a emitir anticipos, que por ejemplo tenemos de Cash Advance Administrator, y tenemos los roles relacionados al Expense Processor, que es el procesador de gastos. Tenemos varios tipos, ahorita los vamos a ver un poquito más en detalle. Y ya del lado de la administración,
Normalmente no tenemos un solo rol de administrador del sistema, normalmente se divide en varios roles, que ahorita pues igual los vamos a ver en detalle. Aquí en esta imagen pues ejemplifico algunos, ¿no? El configurador o el administrador de la configuración, pues bueno, es el que va a poder mover varias configuraciones dentro del sistema. Tenemos también el rol del administrador de empleados, es decir, quién da de alta empleados, y el administrador de permisos, que es justamente quién va a estar dando estos permisos que vamos a explorar el día de hoy. También tenemos el Expense Proxy Logon, que es actuar como otro usuario dentro de la herramienta. Esto normalmente pues los administradores se les da ese acceso para poder apoyar a los usuarios de repente, no sé, cuando tienen problemas en crear algún reporte y bueno, requieren algún apoyo adicional. Y también tenemos los administradores de tarjetas de las compañías y del monitor de importación y extracción. Entonces, como comento, todos estos están abiertos al cliente, se recomienda su uso bajo el entrenamiento adecuado. Obviamente, pues me refiero sobre todo para estos, ¿no? El del procesador, yo creo que la mayoría de los que están en llamada, que son procesadores, ya súper dominan esta parte del procesamiento, ¿va? Entonces, vamos a continuar ahora con los de configuración avanzada, son los que yo ya comentaba. Estos están cerrados a ustedes como clientes, a menos de que hayan hecho una certificación de configuración avanzada y Concur pues sí les da permiso de moverle a esta parte de la configuración. Y como ya comentaba, la configuración core, que se basa en que realmente son las políticas, los grupos, los flujos de aprobación o workflows, modificar campos que están dentro del sistema, en el reporte de gastos, en los empleados, todos esos campos pues normalmente es parte ya de la configuración avanzada. Por ejemplo, si ustedes quieren agregar nuevos catálogos de cuentas contables, es decir, yo ya tengo un set de cuentas contables asociadas a mis tipos de gastos, eso, pues ustedes pueden nada más cambiar las cuentas contables directamente, pero si quieren crear un nuevo set, ahí sí necesitan consultar pues a un equipo que tenga este tipo de acceso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con los roles. Vamos a empezar, si me regreso un poquito en los slides, en los básicos, vamos a empezar con los de procesador y después con los de administrador, ¿ok? Para entrar un poco más en detalle y que realmente tengan conocimiento de todos los tipos de roles que tenemos dentro de Concur. Como bien mencionaba, dentro de los roles de procesamiento tenemos el administrador de anticipos, que es este permiso, Cash Advance Administrator, es la persona que normalmente es alguien de tesorería, finanzas, contabilidad, que está emitiendo constantemente los anticipos si utilizan anticipos en su empresa, ¿vale? Y del lado del procesador tenemos, no nada más tenemos un rol de procesador, tenemos 3 roles que se relacionan al visibilizar los gastos que se van a procesar dentro de Concur. Normalmente el que dejamos asignado ya a nuestros clientes es el Expense Processor. Este es pues la persona que va a estar revisando, modificando los reportes, procesándolos para que finalmente pues se manden a su sistema contable. Pero adicionalmente tenemos otros 2 roles. Tenemos el Expense Processor Manager. Muchos de ustedes tal vez no lo sepan, pero dentro de los flujos de aprobación podemos poner un procesador, pero también podemos asignar un nivel más alto de procesador, que sería el Processor Manager. Si de repente ustedes tienen esa necesidad de que, oye, el informe pase por la aprobación del procesador y después un nivel de un manager, en términos de procesamiento, se puede agregar ese paso dentro del flujo y, por supuesto, pues es un permiso que se otorga dentro de los roles de la compañía, ¿ok? Y finalmente, también del lado de los procesadores, tenemos otro que es más de auditoría, que es el procesador de gastos de auditoría. Este rol, obviamente, puede ver todos los informes dentro del procesador de gastos, pero bueno, no los podrá modificar ni tampoco procesar. Entonces, si de repente ustedes tienen esa necesidad de dar un permiso a algún auditor, pueden otorgar este permiso de Expense Processor Audit, ¿vale? Ahora bien, voy a continuar con la parte de los roles, pero ahora ya más los de administrador. Como yo bien comentaba al inicio, no hay un solo rol de administrador dentro del sistema. Hay varios roles, se dividen en distintos roles. Estos 2 primeros que estoy mostrando en pantalla son los roles que nos van a permitir modificar la configuración básica, ¿ok?
siempre de entrada, los que vayan a estar haciendo estas modificaciones, vamos a dar estos dos roles en conjunto, que es el Expense Configuration Administrator y el Shared Configuration Administrator, ¿ok? ¿Qué nos va a permitir este rol? Como ya comento, modificar configuraciones. ¿A qué me refiero? Número uno, los ítems de listas. Ustedes saben que dentro del sistema tenemos campos de lista. Por ejemplo, en el perfil del empleado a veces podemos tener un campo, no sé, que se llame nivel de empleado. De repente, si necesitan crear otro nivel adicional, en la sección de listas ustedes pueden agregar ese ítem a la lista. Otro ejemplo muy común es la lista conectada. No sé si algunos sepan qué es la lista conectada, pero es la estructura contable que normalmente está en el perfil del empleado, donde asignamos la compañía, el centro de costos o cualquier otro objeto de costo que tenga el usuario asociado. Entonces, cuando se requiere modificar estas listas o listas conectadas, con este permiso ustedes van a poder modificar, agregar nuevos centros de costos o eliminar quizás aquellos que ya no se utilizan. Entonces, con este permiso van a tener esa habilidad. También dentro de los flujos de aprobación, hay clientes que tienen dentro de su flujo aprobadores autorizados, que son normalmente aprobadores fijos para un centro de costo o aprobadores quizás para un grupo de usuarios. Esos aprobadores autorizados, de repente nos ha tocado ocasiones que clientes dicen, oye, ¿me puedes cambiar el aprobador del centro de costos tal? Realmente eso es algo que ustedes como administradores pueden cambiar sin necesidad de depender pues de Concur o de un partner, ¿no? Entonces, eso también les va a dar esa habilidad, este permiso. Cambiar reglas de auditoría, límites y excepciones que hay en el sistema, sus cuentas contables, por ejemplo, si, no sé, en el tipo de gasto, avión, cambió la cuenta contable, ustedes pueden entrar al sistema y modificar dicha cuenta contable, ¿vale? También, normalmente cuando tenemos reembolso para kilometraje, este es un dato que ustedes pueden cambiar. Hay países que cambian año con año estas tarifas de reembolso. Entonces, eso es algo que ustedes pueden cambiar por su propia cuenta, apagar o encender recordatorios de correos electrónicos y tener visibilidad del changelog, que el changelog es el registro de cambios dentro del sistema. Es decir, pueden verificar, oye, quién le ha estado quizás cambiando los aprobadores autorizados a cierto centro de costos. Todo eso lo pueden ver en el registro de cambios, ¿vale? Entonces, estos son los dos permisos que hay que dar en conjunto para tener acceso a modificar las configuraciones básicas del sistema, ¿ok? Voy a avanzar. Hay algunos otros roles de administradores, por ejemplo, el administrador de información de la empresa. Este rol, pues, es normalmente para modificar las notas de la compañía. Si recuerdan, en la página principal de Concur tenemos unas notas de la empresa. En este rol pueden cambiar esas notas. El Employee Administrator, que bueno, es para agregar usuarios, no eliminar, desactivar usuarios, cambiarles quizás un centro de costos, algún valor dentro de su perfil. Con este rol pueden realizar esas acciones. El Expense Proxy Logon, como ya comentaba al inicio, es para actuar como otro usuario. Normalmente se da por grupo organizacional o por grupo de usuarios. Ustedes pueden darle a una persona permiso para actuar como todos los usuarios de un grupo, por ejemplo, México, ¿no? Entonces, es bastante más útil que, por ejemplo, estar asignando a alguien del equipo administrativo como delegado, ¿no? Ya te da acceso a actuar como todos los empleados de un grupo, ¿ok? Voy a avanzar y, bueno, ¿qué otros roles tenemos de administrador? El role administrator o administrador de funciones. Si se fijan, le puse un icono de alerta. ¿Por qué? Porque este es un rol, más bien, este rol es el que nos va a permitir asignar todos los roles que justo estamos revisando en esta sesión, ¿no? Entonces, sí es importante que, pues, este rol solo se asigne a una o dos personas dentro de la organización, para prevenir que alguien esté dando roles adicionales a gente que no le corresponden, ¿no? Entonces, es, digamos, que el rol central que nos va a permitir asignar más permisos a los usuarios dentro del sistema, ¿ok? También tenemos el rol de administrador de tarjetas de la empresa.
Si ustedes tienen integradas sus tarjetas corporativas dentro del sistema, pues bueno, en esta parte pueden, si se asignan este permiso, pueden controlar esas tarjetas, asignarlas o desasignarlas a los usuarios y tener visibilidad de las transacciones de dichas tarjetas. Y por último, este rol, que es el monitor de importación y extracción, es un poquito más técnico, nos ayuda a visibilizar todas las extracciones que hacemos del sistema. Por ejemplo, si queremos generar un extracto contable, ahí lo podemos extraer o lo podemos ver, visualizar, o si hay importaciones al sistema, por ejemplo, si hacemos una carga masiva de empleados, ahí es donde también se puede realizar. Muy bien. Entonces, estos son los roles del sistema. Bien importante, ¿cómo asignar los roles? Vamos a hacer un repaso de cómo podemos hacer esto. Todos los que somos administradores dentro de Concur, vamos a tener esta opción adicional del lado derecho dentro de la herramienta. Si dan clic en administración y se van a empresa, administración de la empresa, van a poder llegar justo a la sección donde está el administrador de permisos. Todo aquel que tenga el permiso Role Administrator o administrador de permisos va a poder ver esta sección, ¿ok? Entonces, si damos clic en esta sección, nos va a llevar el sistema a esta pantalla. Si se fijan, esta pantalla pues se divide en varias pestañas, que es viaje, gastos, solicitudes, facturas o invoice, incluso el módulo de Business Intelligence. Son todos los módulos que tiene disponible al menos este sistema de Concur. Y por pestaña, pues ustedes van a poder asignar esos permisos seleccionando obviamente la pestaña correspondiente. Para poder seleccionar o empezar a asignar los permisos, en el paso 1, ustedes pueden buscar un usuario o buscar por roles. En este caso, por ejemplo, yo ahorita seleccioné aquí el nombre del usuario, puse mi nombre para buscar mi usuario y doy clic en buscar para que me arroje todos los usuarios pues que se llaman Sofía en este caso. Sin embargo, si damos clic aquí en este paso 1, también vamos a poder buscar por rol, ¿ok? Si yo doy clic aquí en rol, me va a mostrar todos los roles del sistema, selecciono un rol y puedo ver qué personas tienen acceso a ese rol, ¿vale? Para términos de este ejercicio, voy a continuar con el ejemplo de buscando por usuario. Entonces, voy a buscar todos los usuarios que se llamen Sofía y le voy a dar clic en buscar. Una vez que ya le doy clic en buscar, en este paso 3, el sistema me va a mostrar todos los usuarios que se llamen Sofía en este caso. Yo ya seleccioné aquí, pues, mi usuario, ¿no? Sofía Ana García. Entonces, cuando yo selecciono al usuario, la pantalla se va a dividir en dos partes. Los permisos que están disponibles o los permisos por asignar y del lado derecho los permisos que ya están asignados en el sistema, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero asignar algún permiso, pues solamente lo selecciono y lo tengo que pasar del lado derecho para asignárselo al usuario, ¿ok? Vamos a ver ese ejemplo. Aquí, por ejemplo, yo estoy dando clic al permiso procesador de gastos. Yo quiero que Sofía sea procesador de gastos dentro de mi compañía, ¿ok? Si yo selecciono este permiso y le doy clic en agregar, se me va a pasar del lado derecho a los permisos asignados al usuario. Y este permiso se va a asignar de manera global. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a asignar ese permiso para todos los grupos que existen dentro de la herramienta. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacerlo de manera un poco más limitada? Es decir, yo nada más quiero que Sofía sea procesadora de gastos del Grupo México. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a dar clic en modificar, ¿ok? Perdón, me voy a regresar. En este botón de modificar vamos a dar clic. Y ya una vez que demos clic, se me va a habilitar una pantalla donde yo puedo seleccionar el grupo al que deseo darle permiso a esta persona. Entonces, en este caso, le voy a dar check en México. Y si se fijan aquí en los grupos organizacionales, ya solamente me aparece México. Ahora sí, si yo le doy clic en agregar, este usuario ya va a tener el permiso de procesador de gastos solamente para el Grupo México, ¿vale? Muy bien. Entonces, hasta aquí es, digamos, un recap de cómo asignar permisos dentro de la herramienta. Ahora sí vamos a entrar en algunos tips, ya que conocemos cuáles son esos roles de procesador, de administrador. Vamos a ver tips. En el caso de procesador, vamos a hacer un ejercicio de cómo crear queries en la ventana de procesamiento de gastos.
Y para administrador vamos a ver un ejercicio de reglas de auditoría de cómo modificarlas, ¿vale? Entonces, en el caso de tips para procesadores, cómo crear queries, vamos a empezar. El procesamiento de gastos, digo, ustedes lo deben de saber mejor que yo, es una actividad que normalmente, pues bueno, cae en el equipo de contabilidad, de finanzas, pero puede ser muy demandante y el que sea demandante depende mucho del volumen de informes o de reportes de gastos y también de la cantidad de procesadores que van a realizar esta labor. Entonces, el procesador de gastos tiene distintas herramientas que pueden facilitar, número uno, la búsqueda de reportes de gastos para después procesarlos y también tiene herramientas para que puedan hacer reporteo de estos informes de gastos sin que tengan necesidad de entrar a Business Intelligence, ¿ok? Una herramienta que es útil para estos 3 puntos que menciono y que es poco utilizada por algunos clientes son los queries de procesador o en español consultas, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo crear un query. Dentro de el monitor de procesamiento de gastos, ustedes saben, como procesadores normalmente nos vamos a gastos, a procesar informes. Dentro de este monitor, casi siempre cuando entramos vamos a encontrar resultados de una búsqueda que ya viene por default, que son los informes listos para procesar. Pero ¿qué pasa si ustedes de repente, oye, yo, ¿sabes qué? Solamente voy a procesar informes de cierto centro de costos. Entonces, para eso, ustedes pueden crear un query específico, ¿vale? Normalmente, como comento, pues esta es la vista que viene por default y, bueno, pueden crear estas consultas para fines de reporteo o facilitar el procesamiento de gastos. Para hacer esto, o para hacer el query, ustedes se van a tener que ir a este botón que dice crear o administrar consultas. Si ustedes le dan clic en este botón, el sistema, bueno, digamos que se va a desplegar este botón, va a desplegar varias opciones. En la parte de abajo van a ver queries que ya han creado previamente y en esta opción van a poder crear una nueva consulta, ¿vale? Al dar clic en este botón, ustedes o el sistema les va a redirigir a una pantalla donde van a comenzar a agregar condiciones para empezar a crear esta consulta o este query, ¿ok? Vamos a ver cómo tienen que ir llenando estas condiciones. De repente puede ser un poquito confuso porque pues tiene ahí varios campos, pero ahorita vamos a detallar paso por paso cómo ir llenando estos campos para que ese query realmente lleve a cabo la búsqueda específica que ustedes estén buscando, ¿vale? Entonces, los queries o consultas son reglas o condiciones basadas en campos que existen en el sistema, son campos que existen en Concur. Entonces, es bien importante mencionar que los campos, todos los campos que existen en Concur están ordenados en distintos niveles. Los principales niveles son los 3 que estoy mostrando aquí en pantalla. El primer nivel es el nivel de empleado. Ustedes saben que dentro del perfil del empleado, pues tenemos muchos campos, por ejemplo, el nombre, el apellido, el ID del empleado, el vendor ID, su centro de costos. Todos esos campos se categorizan o están dentro de este nivel que llamamos empleado o employee, ¿ok? El segundo nivel es el encabezado o el report header. Si ustedes bien recuerdan, cuando hacemos un reporte de gastos, lo primero que llenamos pues es el encabezado, donde ponemos el nombre del reporte, viene la fecha de creación del reporte, incluso dentro del encabezado siempre se guarda el report ID o el report key, que son los identificadores del reporte. Entonces, esos campos ustedes los van a encontrar en el nivel de encabezado, ¿ok? Y el tercer nivel es el registro o el expense entry, que eso es o refiere ya a la línea del gasto que está dentro del reporte, ¿ok? ¿Qué campos normalmente encontramos en el registro o en el expense entry? Pues bueno, el tipo de gasto, la fecha de la transacción, el monto del gasto, el vendor, entre otros, el tipo de pago, por ejemplo. Entonces, sí es importante ir identificando dónde podemos ubicar los campos del sistema. ¿Para qué? Para que cuando queramos hacer una consulta, realmente sepamos de qué parte o de qué nivel vamos a estar tomando ese campo, ¿ok? Entonces, para fines de hacer un ejemplo, vamos a crear un query
de los informes del empleado, perdón, de los informes de empleados de un centro de costos en específico. Por ejemplo, Dirección General es un centro de costos que yo tengo en este sistema y que hayan sido creados en septiembre. Entonces, vamos a empezar a crear ese query. Primero vamos a llenar la primera condición, ¿ok? Para empezar, vamos a seleccionar en el primer campo de qué nivel vamos a hacer esa consulta. Por ejemplo, mi primer condición es que sean informes de empleados del centro de costo Dirección General. Entonces, como este es un campo, el centro de costo es un campo que normalmente encontramos de empleado, vamos a seleccionar dicho nivel, ¿ok? En este campo, si se fijan, se despliega la lista y aquí yo puedo ver los distintos niveles que hay en el sistema. Si se fijan, hay varios. Yo ahorita solo les mencioné los principales, que son empleado, que son encabezado, report header, que es el que dice informe, y registro. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en estos tres, los demás, digo, quizás en otra sesión los podemos explorar ya de mejor manera. Entonces, estos tres campos, por ejemplo, en este caso, como yo quiero buscar un campo que está en el perfil del empleado, voy a darle clic en este nivel, empleado, ¿vale? Entonces, ya en el query, yo ya puse primero en qué nivel estoy buscando el campo. Después, en el siguiente campo, el sistema me va a decir, ahora dime qué campo del nivel empleado es el que tú quieres encontrar, ¿ok? Del lado derecho, el sistema nos va a mostrar los campos disponibles en este nivel de empleado. Si se fijan, pues son bastantes. Aquí el sistema normalmente pues, nos va a mostrar todos los campos que vienen por estándar en el sistema, incluso pues algunos campos custom. ¿Cómo vamos a detectar los campos custom o customizados en su sistema? Aquellos que traen pues un asterisco, ¿vale? En este caso, como estamos buscando el campo centro de costos, yo me voy a ir aquí a los campos customizados y voy a detectar cuál es el campo que normalmente trae el ID de mi objeto de costos. Si se fijan, aquí hay algunos que dicen org unit. Normalmente estos org unit son los que contienen la información de la estructura contable o de la lista conectada o de los centros de costos, ¿ok? Entonces, en este caso, pues yo voy a seleccionar el Cost Object ID. Entonces, si le doy clic en este campo, ¿ok? Lo selecciono, ya se me va a llenar en esta parte. Entonces, hasta ahorita nuestra condición, ¿qué es lo que está diciendo? En el nivel empleado, el campo centro de costos o el ID de centro de costos, ahora tenemos que poner la condición o el operador. Aquí las opciones nos muestran que podemos poner es igual a, o no es igual a, o está en blanco, entre otras opciones. En este caso, voy a seleccionar es igual a, porque yo quiero que ese campo sea igual a Dirección General. Entonces, en este caso, seleccionamos igual y se va a colocar en esta parte. Y ahora bien, ya tenemos que seleccionar el valor que estamos buscando, que es la Dirección General o el nombre del centro de costos. Aquí, como este campo es un campo de lista, el sistema del lado derecho me va a mostrar la lista que está asociada a este campo. Selecciono la lista. Recuerden que normalmente la estructura contable o la lista de centros de costos es una lista conectada. Entonces, estas listas pues tienen diversos niveles. Normalmente pues es el sistema lógico, la sociedad o compañía, tipo de objeto de costos y ID de objeto de costos. Entonces, en este caso, cuando yo dé clic aquí, en esta lista me va a pedir primero pues todos los valores de sistema, sociedad o como ustedes tengan estructurada su lista conectada y finalmente van a tener que elegir el centro de costos, ¿ok? Entonces, ya una vez que lo llenen, ese objeto de costos pues se va a colocar aquí, perdón. Entonces, aquí ya ustedes tienen la primera condición que es que el empleado, su Cost Object ID, sea Dirección General. Ahora bien, la primera condición ya está lista. Nos falta la siguiente condición, que es todos los informes creados en septiembre. Entonces, vamos a agregar una nueva condición, dando clic en insertar, para que se me coloque otra condición nueva, ¿ok? En esta condición, como ya estamos hablando de la fecha de creación del informe, ya no voy a seleccionar el nivel de empleado, voy a seleccionar el nivel de reporte o de informe. Si se fijan aquí, en esta condición, yo ya seleccioné el nivel de informe
Y ahora el sistema me va a decir, ok, de nivel informe, ¿qué campo quieres seleccionar? ¿Ok? Si se fijan aquí, a ver si se alcanza a ver, si no, pues les leo. En el nivel informe tenemos diversos campos. Aquí hay varios que dicen fecha de creación, fecha de envío, fecha de cuando se inició el informe, fecha de cuando inició el procesador a validar el informe. Vienen varias fechas. En este caso, como yo estoy buscando los informes que se crearon en septiembre, voy a seleccionar esta opción, ¿vale? Entonces, ya una vez que yo selecciono la fecha de creación, tengo que seleccionar el operador, es decir, si la fecha de creación es antes o después, o bueno, ahí hay varias opciones. En este caso voy a seleccionar es después de, voy a seleccionar es después de, y voy a poner todos los reportes que sean después del 31 de agosto. ¿Para qué? Para que así la búsqueda me arroje resultados de reportes creados en septiembre, ¿ok? Entonces, ya una vez que yo selecciono aquí el 31 de agosto, mi query pues ya está listo, ¿ok? Aquí ya tenemos las dos condiciones. Bien importante, aquí yo puse y, es decir, quiero que se cumplan las dos condiciones en mi búsqueda, porque si pongo o, pues se cumpliría una u otra y no me va a mostrar justo lo que yo estoy buscando. Aquí sí tengo que poner un y en este ejemplo. Muy bien, entonces ya que está listo el query, vamos a guardar el nombre de la consulta. En este caso yo lo nombré reportes de dirección general de septiembre. Y voy a dar clic en guardar. Y listo. Cuando yo regrese a la pantalla principal del procesador, dentro de este campo, ustedes van a poder ver todas las consultas que ya vienen predeterminadas por sistema, que son estas 4. Y en la parte inferior pueden ver todas las consultas que ustedes crearon, pues customizadas para su operación. En este caso, pueden ver que ya está el reporte de dirección general, que es el que yo acabo de crear. Si en caso de que ustedes requieran que esta búsqueda sea su búsqueda principal, van a dar clic en el botón de preferencias, ¿vale? Déjenme que me mueva a la siguiente pantalla. Aquí en preferencias, ustedes pueden cambiar su consulta predeterminada. Posiblemente para ustedes sea más conveniente tener una consulta específica o customizada para ustedes una vez que entran al procesador de gastos. Entonces, si ese es el caso, en esta sección seleccionan cuál es su consulta que prefieren ver en la primera vista y ya con eso, pues bueno, siempre va a estar, cada que entren a la ventana procesador, van a ver esa consulta, ¿vale? Muy bien. Vamos a avanzar. Como resumen, para la parte de procesador de gastos, los queries o consultas no afectan a otros usuarios procesadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes crean un query dentro del sistema, solo ustedes van a ver ese query dentro de su sesión de usuario. Si de repente otro procesador quiere el mismo query, pues bueno, él tiene que crearlo por su propia cuenta en su sesión. Los queries no afectan a la configuración del sistema, solo son consultas que van a facilitar la búsqueda de informes o el reporteo. Y bueno, yo como consejo les digo, practiquen la parte de queries. Eso no solamente les va a dar visibilidad de sus gastos, también les dará sensibilidad de cómo está armada la configuración del sistema, sobre todo porque el hecho de que ustedes entiendan cómo están vamos a decir, estructuradas los niveles dentro del sistema donde están todos los campos, les va a ayudar a otras configuraciones como, por ejemplo, a modificar o crear nuevas reglas de auditoría, ¿ok? Entonces, vamos a ver justo el siguiente tema, que son ya tips más para administradores, para aquellos que pueden modificar reglas de auditoría, ¿bien? Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué son las reglas de auditoría? Digo, la mayoría debe saberlo, las reglas de auditoría son utilizadas para monitorear los gastos que registran los usuarios en Concur y normalmente pues son provocadas por eventos en particular o bajo ciertas condiciones. Algunos ejemplos, oye, yo quiero poner un límite de comidas diario nacional de 1,000 pesos dentro del sistema para todos los usuarios. O, por ejemplo, los usuarios del Grupo México solamente pueden utilizar el gasto de lavandería. Ese puede ser otro ejemplo de regla de auditoría. O el límite de taxis internacional, quiero que sea $100 diarios, ¿ok? Entonces, estos son algunos ejemplos de límites que podemos poner en el sistema.
Los límites, pues bueno, se muestran dentro del reporte de gastos con una alerta o una excepción. Esto es una excepción amarilla que normalmente pues permite al usuario avanzar, es decir, enviar el reporte a aprobación, pero bueno, es solamente un warning, no lo va a prevenir de que lo mande. Solamente aquellas excepciones rojas son las que no nos van a dejar mandar el reporte a aprobación. Entonces, bueno, esto es como un repasito de la parte de reglas de auditoría. ¿Cómo vamos a modificar esas reglas de auditoría? Normalmente, las reglas de auditoría pueden requerir cambios en el día a día, sobre todo si cambia algún monto en su política. Sí es importante que sepan al menos cómo modificar ese monto, ¿no? Entonces, para hacer esas modificaciones, ustedes se tienen que ir al menú de administración de gastos y van a dar clic en reglas de auditoría. Obviamente, ustedes de manera previa tienen que tener el permiso de configuración básica, el que yo mostraba al inicio, que es el Expense Configuration Administrator, ¿ok? Entonces, si ya tienen este permiso, pueden sin problema ingresar a moverle a las reglas de auditoría, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes entren a la sección de reglas de auditoría, pues el sistema les va a mostrar todas las reglas de auditoría creadas en el sistema. Las que tienen asterisco son aquellas que se hacen customizadas para su sistema. Y bueno, ingresando, dando doble clic a la regla de auditoría, pueden ver más detalle. Igual, pues pueden crear nuevas reglas dentro de esta misma pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes dan clic en esta que dice límite del monto diario de comidas, normalmente pues les va a presentar como un step by step, un paso a paso de cómo está conformada esta regla de auditoría. Hay 3 pasos normalmente, es número 1, en qué evento se va a dar esta regla de auditoría. Número 2, en qué condiciones va a suceder la regla de auditoría y qué excepción, es decir, si le voy a mostrar un icono rojo o un amarillo al empleado y qué mensaje le voy a poner en esa regla cuando se genere, ¿vale? Para generar nuevas reglas de auditoría, es muy importante que tengamos ese entendimiento que yo ya comentaba de los niveles donde están los campos guardados en el sistema. Estos niveles los repasamos, son el empleado, el encabezado del reporte o el reporte, el entry o el registro, y agrego uno que ya es la distribución, que esto corresponde a cuando un gasto ya está desglosado en distintos centros de costo. Entonces, sí es importante que esto que ya explicamos en la parte de queries, pues le saquen provecho también para el entendimiento de crear nuevas reglas de auditoría. Vamos a ver un ejemplo en un sistema que tengo aquí de prueba de cómo modificar una regla de auditoría y quizás agregar una condición más en esa regla para explicarme un poquito mejor de este tema de los niveles de los campos del sistema. Entonces, voy a presentar Concur. Creo que ya lo están viendo. Y como bien comentaba, para ir a la administración de reglas de auditoría, nos vamos a administración de gastos. Ok. Y vamos a irnos a reglas de auditoría. Aquí, si se fijan, yo tengo muchísimas opciones de configuración porque tengo configuración avanzada. Normalmente cuando tienes la configuración básica, pues se muestran menos opciones. Ok. En este caso, pues las reglas de auditoría forman parte de la configuración básica, ¿ok? Entonces, aquí como comentaba, vemos todas las reglas de auditoría en el sistema. Voy a ingresar a esta que ya mencionaba, del límite del monto diario de comidas. Y como bien comentaba, primero, ¿qué es lo que se configura? Primero se configura en qué momento va a suceder la regla de auditoría. Hay varias opciones. La regla de auditoría se puede generar cuando guardamos el gasto o cuando mandamos el reporte de aprobación. Aquí vienen todas esas opciones de eventos en las cuales se puede suscitar la regla de auditoría. Normalmente, como buena práctica, es cuando guardamos o cuando le damos submit al gasto, ¿ok? Y aquí bien importante, vamos a ver a quién le aplica. Si ustedes tienen distintos grupos organizacionales en su sistema, pues bueno, van a poder verlos aquí. En este caso, yo, por ejemplo, solamente estoy haciendo que aplique esta regla a los usuarios de México, ¿ok? Entonces, aquí pueden activar o desactivar la regla. En este caso, esta regla está activa. Y voy a dar clic en siguiente para irme al siguiente paso, que son las condiciones, ¿ok? Entonces, voy a las condiciones y aquí, si se fijan, es una pantalla súper similar a lo que vimos en los queries. Tenemos distintas condiciones, el nivel de donde están los campos guardados, qué campo estoy seleccionando,
el operador y qué valor estoy buscando. Entonces, si traducimos esta regla es, en el nivel del entry, del gasto, el campo expense type es igual a desayuno, cena o comida, eso ya es mi primera condición, ¿ok? La siguiente condición, si a nivel gasto el campo monto total diario es mayor que $50, esa es otra condición. Igual, a nivel gasto, es un gasto sin desglose o un gasto que está desglosado y el gasto no es personal, ahí es donde va a suceder la regla de auditoría, ¿ok? Voy a agregar una condición más, digo, aquí estamos limitando estos 3 tipos de gastos a que solo sea $50 diarios. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer que esta regla aplique solamente a gastos, vamos a decir, internacionales o foreign expenses? Voy a agregar una nueva condición donde yo diga, oye, a nivel entry, a nivel gasto, quiero que sea solamente en gastos domésticos o internacionales. Entonces, voy a buscar dentro de los campos a nivel gasto un campo que se llama foreign or domestic, ¿ok? O sea, internacional o nacional. Y le voy a decir que sea igual a extranjero, ¿ok? Aquí me muestra todas las opciones. Entonces, ya con eso yo estoy agregando una condición más para que esta regla suceda solamente en gastos extranjeros. Si se fijan, esto realmente no es complicado de armar. Aquí lo complicado es que conozcamos todos los campos que existen en el sistema. Entonces, entre más ustedes practiquen, quizás en la parte de queries que pues, realmente no están afectando a la configuración, pues más van a conocer todos los campos que tenemos dentro del sistema. Entonces, por eso, insisto, entren mucho a la parte de queries, exploren todos los niveles y entiendan pues cuáles campos normalmente vamos a tener en todos los niveles de configuración, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita realmente pues no, bueno, le voy a dar siguiente nada más para que terminemos de validar esta regla de auditoría. Aquí si se fijan pues ya la excepción es lo que yo comentaba, que es lo que ve el usuario realmente. La regla digamos que son condiciones internas que valida el sistema, pero la excepción es lo que ya ve el usuario. Entonces, si se fijan, aquí la excepción que está mostrando es una excepción que dice, ha seleccionado gastos que se exceden del monto permitido, ¿no? Si se fijan, tenemos un nivel de excepción. Si yo doy clic aquí en modificar, voy a poder ver esta excepción. El nivel de la excepción es un 99. El 99 quiere decir que va a ser un stopper, es decir, va a ser una excepción roja y no va a permitir al usuario mandar el reporte. Y si ponemos un 51, esta excepción se va a volver una excepción amarilla. Tomen en cuenta eso, las 99 siempre son los stoppers, los 51 son warnings. Esa es como una regla que tenemos siempre en la configuración de Concur. Y bueno, aquí ustedes, si es requerido, pues pueden modificar el mensaje. Lo voy a regresar a como estaba para no modificar esta excepción. E incluso si ustedes quieren cambiar la excepción, perdón, pueden crear una nueva. ¿Ok? Pueden poner el código de excepción, lo voy a poner, no sé, test, auditoría, ¿ok? Y le voy a poner un nivel de excepción 51, en este caso quiero que sea solamente un warning. Entonces, en el mensaje normalmente ponemos el código de la excepción para nosotros como administradores, si un usuario de repente nos reporta, oye, me salió esta alerta, saber de cuál está hablando, de qué excepción está hablando. Y bueno, aquí le ponemos el mensaje al usuario. El límite de comidas ha sido excedido. De comidas diario. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden agregar nuevas excepciones y asignarlas justo a la regla de auditoría que están configurando. ¿Ok? Entonces, con eso termina el wizard. Son 3 pasos muy sencillos. Si le dan listo, van a guardar esa regla. Como bien comentaba, pues aquí el reto es realmente saber dónde ubicar los campos que van a estar jugando dentro de la regla, ¿vale? Muy bien, entonces me voy a regresar a la presentación, ya nada más para ir haciendo ahí un resumen, un wrap-up de lo que hemos visto el día de hoy. Ok, creo que ya lo están viendo. Muy bien, y bueno, ya nada más como resumen de la parte de reglas de auditoría,
Recordar que las excepciones, las rojas, son los stoppers. Le ponemos siempre un 99 cuando le estamos configurando. 51 es un warning, que son las que solamente van a alertar al usuario. Las reglas de auditoría afectan directamente al grupo de usuarios que seleccionaron cuando la estaban configurando. Se recomienda modificar las reglas de auditoría una vez que ustedes ya cuenten con el expertise necesario. Como comento, si quieren practicar de repente cómo utilizar los campos o cómo generar condiciones, váyanse a los queries, practiquen ahí y ya una vez que ustedes se sientan listos, pues bueno, pueden venirse ya a reglas de auditoría y hacerlo con toda confianza, ¿no? Incluso, bueno, si de repente necesitan un entrenamiento, nosotros les podemos ayudar también en esta parte para que puedan reforzar este conocimiento, ¿ok? Muy bien, entonces ya para finalizar, nada más les vamos a poner unas breves encuestas. Por ahí nuestro equipo de marketing nos va a apoyar en lanzar algunas preguntitas. Adelante, equipo. Muy bien, creo que ya la ven. Previo a esta sesión, ¿sabían cómo realizar consultas o queries de procesador? Las opciones son sí, un poco, no sabía. Ayúdenos, por favor, ahí a responder. Recuerden que las preguntas las pueden contestar del lado derecho en el icono de actividades. Ok, vamos a dar unos segunditos para lanzar la segunda pregunta. Nada más son 3. ¿Te gustaría aprender más sobre reglas de auditoría? Sí, porque no conozco, bueno, sí, porque conozco, pero no mucho. La segunda opción es sí, porque no conozco nada, o no, yo lo domino muy bien. Ayúdenos a responder esa segunda pregunta, por favor. Muy bien. Creo que ya la lanzaron, ¿verdad? Sí. Muy bien. La última pregunta está, si nos apoyan ahí en responder en el chat, ¿qué otros temas les gustaría explorar de administración básica? Quizás para poner otra llamadita así como esta, de workshop. Si alguien quiere participar, pues lo pueden poner ahí en el chat. ¿Qué otros temas les gustaría explorar sobre configuración básica? Muy bien. Pues bueno, voy a pasarle la batuta ahora a Jesús para que ya cierre esta llamada con información importante. Adelante. Muchas gracias, Sofía. Pues bueno, nada más aquí rapidito para ya no quitarles un poco más de su tiempo. Antes de despedirnos, me gustaría actualizarles con algunas de nuestras soluciones que tenemos en SAP Concur, las cuales incluyen implementación de SAP Concur, obviamente, donde nuestros expertos los apoyarán a simplificar la ejecución adecuada de los módulos Expense, Request e Invoice, garantizando una configuración, integración y funcionalidad fluida del software. También tenemos consultoría de SAP Concur, con la cual podrán obtener el máximo provecho de estos 3 módulos en base a los objetivos específicos de sus compañías, de sus departamentos. También contamos con implementación de SAP ICS, la cual es la ejecución adecuada de la integración entre SAP Concur y el SAP ERP. Tenemos solicitud de gastos de viajes para obtener control y visibilidad de sus presupuestos antes de aprobar una solicitud de viaje y puedan tomar unas mejores decisiones, las decisiones correctas para cada área. Contamos con conectores de ERP para Concur Invoice y Expense. Con el de Invoice podrán automatizar el registro de facturas de proveedores al integrar la nube con su sistema ERP, y con Expense podrán sincronizar los informes de T&E aprobados en SAP Concur y crear también contabilizaciones automáticas en SAP ERPs. Bueno, nuestro equipo de expertos los pueden apoyar a obtener un control total de su gestión de gastos, automatizando tareas claves y maximizando la eficiencia para llevar su empresa a nivel superior. Todo este contenido que acaban de ver ahorita, que Sofía nos regaló su tiempo y su expertise, se los vamos a estar compartiendo por correo mediante una liga a YouTube al video, donde también nos podrán dejar cualquier duda, comentario que tengan. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y nos vemos pronto en algún otro webinar que vayamos a tener. Nosotros les estaremos notificando. Gracias.